Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, sean todas, todos y todes a este proceso, a este curso de formación, en donde el día de hoy vamos a estar hablando y generando precisamente un nuevo tema. Y es un tema que es muy importante, ya que dentro de lo que es la diversidad o los grupos de diversidad sexual, existe algo de suma importancia que podemos ir generando, construyendo, fortaleciendo y que si podemos llegar a generar y consolidar precisamente esto que vamos a ver, podemos tener dos tipos de beneficios. Un beneficio personal vinculado a un espacio seguro, pero también un espacio donde empecemos a construir cosas hacia el exterior. ¿De qué estoy hablando? Pues prácticamente estoy hablando de los grupos de apoyo, ¿sí? O redes de apoyo, también conocidos. Y para ello les voy a presentar unas diapositivas para ir precisamente desarrollando punto por punto la importancia que tiene este tipo de acciones dentro del trabajo de lo que es la diversidad sexual. Tal vez a lo mejor hemos escuchado mucho de los grupos y redes de apoyo en la disidencia sexual. Estos grupos y o redes de apoyo tienen funciones completamente específicas y también tienen un impacto, pero de la misma manera necesitamos consolidarlos, fortalecerlos e ir trabajando paulatinamente para de alguna u otra manera tener acciones específicas tanto dentro como fuera de lo que son estos grupos. En ese sentido, cuando hablamos prácticamente de la diversidad sexual, algo que necesitamos tomar en cuenta es precisamente que mucho de lo que es nuestra vivencia, ¿no? Por ser parte de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, va muy vinculado a estas cuestiones que tienen que ver mucho con el estigma, la discriminación, ¿no? El prejuicio y muchas de las veces el generarnos un espacio, ¿sí? Es de suma importancia, al menos para sentirnos más aceptadas, aceptados o aceptades, comprendidos, pero también para poder hacer un trabajo que pueda impactar en nuestra vida social y, ¿por qué no?, en la parte política. Entonces, en un mundo donde la diversidad lucha por hacerse espacio en medio de prejuicios y discriminación, estas redes de apoyo o grupos van a surgir como un espacio de aceptación y comprensión, que también son espacios que han sido denominados en los últimos tiempos como espacios seguros, espacios donde estamos libres de juicios, prejuicios, donde me voy a sentir parte, donde va a haber un trabajo específico, ya sea hacia mi interior, pero también si yo quiero, si así se decide, y si la misión precisamente del grupo va encaminado, poder hacer ese ejercicio de sensibilización o incluso incidencia en un contexto sociocultural. Entonces, ¿qué es una red de apoyo? La red de apoyo es un conjunto de personas y organizaciones, así como recursos que van a brindar un respaldo. Ahora, es importante ubicar que este conjunto de personas puede estar eh, o pues se puede estar generando a partir de nuestras vivencias, nuestras
orientaciones, identidades o expresiones, ¿sí? Es decir, que podemos juntarnos con personas que de alguna u otra manera vivan una situación como muy similar y a partir de ahí empezarnos a organizar, ¿sí? A generar acciones que de alguna u otra manera nos lleven precisamente a poder establecer un equilibrio entre lo que es mi aceptación y muchas situaciones que podemos estar viviendo hacia el exterior, como es enfrentar la discriminación, enfrentar el estigma, conocer de mis derechos, ¿no? Etcétera. En este sentido, estos espacios, ¿no? U organizaciones que también tienen recursos o que desarrollan recursos a nivel emocional, ¿sí? También van a poder hacer una incidencia en lo social, pero también profesional. ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente el respaldo emocional va muy vinculado a esto que les decía, ¿no? ¿Cómo de alguna u otra manera me puedo integrar con gente que haya tenido mi vivencia? Y a partir de eso, de alguna u otra manera, generar acciones que me ayuden a fortalecer mi estado emocional o a desarrollar habilidades sociales o a enfrentar el prejuicio o hacer un trabajo interno con mi propio autoestigma para poder entonces tener las herramientas y enfrentarlo en lo social, ¿sí? Y en lo profesional, ¿no? O en lo profesional, tener precisamente personas que tengan el conocimiento que puedan ayudarme a mí y al grupo precisamente a poder reestructurar, resignificar o incluso aprender cosas que de alguna u otra manera a lo mejor pues no conocía. ¿Sí? En este sentido, estos grupos no solamente ayudan a las personas que nos vivimos en una diversidad o en una disidencia, sino también puede ayudarnos a generar ciertas acciones para acompañar a las familias, ¿sí? O a nuestras familias, o a situaciones que a lo mejor nos estamos enfrentando en algún otro espacio, por ejemplo, con la pareja, con la escuela, con el trabajo, ¿no? Entre algunas otras áreas, ¿no? De la persona. Estos grupos pueden tener como diferentes modalidades. Pueden ser grupos consolidados como organizaciones de la sociedad civil, es decir, estas asociaciones legalmente constituidas, grupos terapéuticos o grupos de ayuda nada más, o grupos que se puedan colectivizar, ¿no? Eh, pero que no están a lo mejor dados de alta o tienen un acta constitutiva, ¿no? O que simplemente se reúnen para diferentes fines, ¿no? Entre ellos, generar una identidad, ser grupos recreativos, ¿no? O algún otro con un fin en específico. La función principal precisamente de estos grupos, pues es ofrecer un espacio seguro donde las personas nos podamos expresar libremente, ser nosotras mismas, nosotros mismos, nosotres mismes, y poder compartir cómo he vivido el ser disidente sexual, cómo he vivido tal vez desde el cómo me di cuenta, el cómo me afirmé, el cómo me salí del closet, el cómo enfrenté a la familia, el cómo enfrenté el tema ante la sociedad, el cómo de alguna otra manera también hice valer mis derechos, ¿no? Cómo he vivido la discriminación, qué recursos me hacen falta y un sinfín de temas que podemos de alguna otra manera revisar aquí, ¿sí? O que se pueden estar desarrollando a partir de la vivencia, además de sentirme parte de una comunidad, ¿no? O de una, este, de una colectividad y sentirnos parte precisamente de esa colectividad, ¿sí? Nos ayuda mucho a empezar como a generar, ¿no? Esta
mm, conciencia de estar parado yo en la vida, ejerciendo precisamente mis derechos independientemente de mi orientación, independientemente de mi expresión o independientemente de mi identidad de género. Entonces, la parte de los grupos va muy vinculado a generar como estos procesos de identidad, el que yo me sienta parte, em, el que de alguna u otra manera yo pueda estar desde conociendo otras vivencias eh, diferentes a las mías o iguales a la mía, pero sobre todo como poder de alguna otra manera desarrollar ciertas habilidades, ¿sí? Que me van a permitir de alguna u otra manera, ya sea que yo las aplique o que yo pueda como de alguna u otra manera acompañar o conocer que existen otras realidades, ¿sí? Es muy importante que se pueda definir prácticamente como la misión de los grupos, ¿sí? Ya que cada grupo va a tener una visión específica y ubicar hasta dónde quiere ir. Las redes de apoyo entonces van a actuar como en esta parte de contrapeso a dinámicas negativas como es la discriminación, ¿sí? Y se promueve por su parte pues todo el tema de la aceptación, el respeto hacia la diversidad sexual y de género, ¿sí? A las diferentes maneras en cómo quiero vivir mi propia sexualidad. Y estas redes pues obviamente de apoyo no solo ayudan a mitigar precisamente el impacto psicológico de la discriminación, sino, como ya lo decía, proporcionan ciertas herramientas o recursos para poder enfrentar diferentes situaciones a las cuales pues nos enfrentamos, ¿no? Entonces, estos espacios, de alguna u otra manera, tienen un auge en nuestro contexto, ya que pues nos ayudan a crecer como personas. Entonces, la importancia que tiene eh, pues estas redes de apoyo radica en su capacidad para fomentar este sentido de pertenencia y esta conexión con otras personas, ¿no? Con otras experiencias, con otras vidas, con otros recursos, ¿no? Hablo de recursos personales, habilidades, etcétera. Y en un mundo a que a menudo pues parece ser como un poco hostil e indiferente a las realidades de la diversidad, encontrar un grupo con experiencias similares en donde además se ofrece como aceptación incondicional, pues puede llegar a ser completamente transformador para cualquier persona, ¿sí? Sobre todo para aquellas que se encuentran más en un estado emocional de vulnerabilidad. Y estas redes, pues pueden convertirse en pilares fundamentales para poder cimentar precisamente todo nuestro proceso de aceptación, nuestro propio crecimiento, nuestro propio impulso hacia la vida, ¿no? A través de desarrollar, pues, una identidad positiva y para el fortalecimiento también de nuestra autoestima y la confianza precisamente en una misma, en uno mismo o en uno o en un mismo, ¿no? Ahora, es importante ubicar, ¿no? ¿Cuál es esta visión de las redes de trabajo o las redes de apoyo o estos espacios seguros? Prácticamente, como su nombre lo dice, apoyo y seguro implica desarrollar un montón de habilidades, pero partiendo de la promoción precisamente del respeto, y yo aquí agregaría el conocimiento asertivo de lo que es y de lo que no es la diversidad sexual. Y para ello hay muchos elementos que necesitamos tomar en cuenta, como es el conocimiento asertivo, tal vez de conceptos básicos de sexualidad, de diversidad sexual, de leyes, ¿no? De vivencias, ¿no? Y de otros elementos que pueden estarnos ayudando a promover precisamente este respeto, ¿no? Y en todos los sentidos, ¿no? Como tal. Y hay además que nos ayudan mucho a mejorar el desempeño y la satisfacción, no solamente personal, sino también a cualquier índole a lo cual nos encontremos, así como evitar prácticas de exclusión y fomentan políticas inclusivas,
¿no? Cuando ya nuestra visión es hacia allá. Quiero aclarar aquí que me tomé el tiempo para poder aclarar o formar esta diapositiva porque en la parte laboral, en las últimas épocas, ¿no? O en los últimos años, se ha fortalecido precisamente las redes de trabajo, ¿va? ¿Qué significa esto? Cada una de las empresas puede llegar a tener, o sería lo ideal, ciertas redes de apoyo. ¿Sí? Hay grandes empresas, sobre todo las macroempresas o las empresas que siguen como estos lineamientos y quieren ir en pro precisamente de la inclusión, que empiezan a fomentar precisamente estos grupos, estas mesas de trabajo, estas coaliciones, estos grupos, ¿sí? Que inciden específicamente en el trabajo. ¿Para qué? Para precisamente ubicar que en el trabajo haya entornos laborales saludables, respetuosos, no discriminatorios, ¿no? Que de alguna u otra manera pongan a la mesa ciertas situaciones o problemáticas por las cuales las personas podamos estar pasando, ¿no? Y que además esto pueda impactar precisamente en el desempeño y la satisfacción del área laboral, así como, ahora sí, fomentar políticas más inclusivas dentro de la empresa. Hay diferentes empresas que de alguna u otra manera han tenido como estas mesas de trabajo, grupos o colectividades y que prácticamente se encargan de sensibilizar, ¿sí? Como su nombre lo dice, la sensibilización es un proceso de educación que va más allá de dar información, sino que las demás personas reconozcan cuál es la realidad, no solamente en el apartado de diversidad, ojo, ¿sí? Muchas políticas o leyes a nivel como o tratados, ¿no? A nivel internacional o leyes nacionales, ¿no? Promueven precisamente que las empresas puedan tener estas mesas de trabajo o estos grupos de apoyo dependiendo, ahora sí, como una etiqueta al grupo poblacional a la cual nos encontremos, ¿no? Entonces, estos grupos de apoyo, ¿no? Cuando yo los colectivizo, cuando yo estoy, por ejemplo, de una manera individual, pueden llegar a trascender a la parte laboral. Cuando hay algunas empresas que en algún momento ya tienen bien asumido la importancia del trabajo, lo fomentan. Y este puede ser, ¿no? Como un impacto que puede llegar a tener precisamente en la parte empresarial, por ejemplo, ¿no? Muchos de estos grupos necesitan tener un enfoque psicosocial. ¿Qué es el enfoque psicosocial? ¿Sí? Pues el enfoque psicosocial, pues prácticamente es una manera de ver el entendimiento de las personas. ¿Sí? Es decir, es una mirada, unos lentes, una apreciación de cómo de alguna otra manera la sociedad ha diseñado, construido, generado ciertas etiquetas que venimos cargando y que a veces las personas cuando ya las cargamos las asumimos o las replicamos. Y entonces este enfoque psicosocial implica que podamos ver a las personas desde un sentido completamente integral, en donde la persona tiene una historia de vida, una historia con su familia, una historia con la sociedad, la política, la religión, la escuela, el trabajo, ¿sí? Etcétera. Es decir, es un enfoque donde se le ve a las personas en un contexto inseparable de lo sociopolítico, lo histórico, lo cultural en la que habita. Así las personas de la diversidad sexual como nuestras historias y procesos vamos a responder, ¿sí? Desde esta precisamente historia, ¿no? Entonces el enfoque psicosocial trata como un poco de entender todo ese proceso y de alguna u otra manera decir por qué la persona actúa como actúa. A lo mejor dentro de la diversidad vamos a encontrar como ciertos clichés o ciertas etiquetas o ciertas ideas de que ciertas poblaciones, ¿no? Son más, tajantes, son más introvertidas o son bla, bla.
Todas estas cuestiones tienen que ver con este enfoque psicosocial. Entender por qué se dice eso, por qué entonces hay ciertas poblaciones que son más renuentes, porque hay ciertas posturas que a lo mejor son más estrictas, son más flexibles, ¿no? Y esto no significa que alguna esté bien o alguna se encuentre de manera errónea. Significa que ha habido un contexto sociocultural y más que necesitamos empezar a ver. De acuerdo con la Luna, el enfoque psicosocial va a aportar una visibilidad de que, primero, de nuestras historias, pero también de estas violencias, estas discriminaciones o estas realidades y el impacto que tiene en nuestra vida, pero sobre todo en la salud. Y también así contribuye eh, a su desnormalización y despatologización. Muchas de las veces no cuestionamos, no pensamos, no analizamos y más bien asumimos y replicamos. Ah, esta población es de determinada manera porque así es, ¿no? Cuando nosotras, nosotros o nosotres asumimos esto, invisibilizamos las experiencias. No estamos en un enfoque psicosocial, estamos más bien en un enfoque en donde estamos replicando prácticamente pues estas ideas socioculturales que en algún momento pues han sobreetiquetado a una población. Y entonces el permitirnos conocer las experiencias totales es entender las realidades, pero también desnormalizar y despatologizar, ¿no? Como ciertas conductas, comportamientos o vivencias, ¿no? Y también es ponerlo en la mesa en un marco social para poder entonces ubicar qué acciones en lo social, en lo político y en lo subjetivo necesita la persona. Me encantaría poder decir que el enfoque psicosocial tendría que estar puesto o transversalizado en todas las instituciones de salud, educación, ¿no? Laborales, etcétera. La realidad no es así. Entonces necesitamos empezar a organizarnos, poner grupos o hacer tipo de grupos para poder entonces desde un marco o desde un enfoque psicosocial visibilizar todas esas experiencias. También este enfoque nos permite como un poco tomar una postura crítica acerca de las condiciones de la vida de las personas y de los grupos, analizando pues nuestras historias de opresión, ¿sí? Los procesos de ideologización y a los que estamos sometidos, ¿no? Como estas creencias, ¿no? Que hay alrededor de cada una de las poblaciones o de las letras que componen a la diversidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo cuáles estas diferentes maneras de opresión que hemos vivido, ¿no? Identificando a lo mejor nuestra clase, nuestra cultura, la economía, el acceso a la salud y otros factores que intervienen precisamente en generar una barrera o abrir el camino y las posibilidades hacia otras vertientes. Ahora, los grupos, ¿sí? También tienen un impacto político. Por ejemplo, si los grupos de apoyo se van fortaleciendo, se van enfocando, van trabajando precisamente en el interior de ellas mismas, de ellos mismos, ¿no? Como grupo o como red, ¿sí? Pueden llegar a tener una incidencia social o política. Por ejemplo, pueden impulsar leyes antidiscriminatorias, ¿no? A través de la generación de ciertas propuestas, de ciertos cabildeos, del monitoreo, del mapeo, ¿no? O de esta acción política, si así lo decide el grupo. A la misma, o de la misma manera, perdón, el reconocimiento de los derechos. Si este grupo también empieza a generar acciones sociales o políticas, pues puede llegar a generar una gran presión para la adopción de políticas públicas inclusivas, ¿sí? Puede poner a la mesa como ciertas inconsistencias dentro de las leyes o dentro de las acciones de las instituciones de gobierno, pero de la misma manera nos ayudan a empoderar o este grupo, si tiene un impacto político, puede ayudar a empoderar líderes de la diversidad para participar activamente en la política.
tal vez de nuestro grupo que conformamos como colectividad inicial, nos fuimos fortaleciendo, fuimos aprendiendo, a lo mejor gestionamos capacitaciones, nos fuimos empoderando. Entonces puede salir una persona de ahí para empezar a hacer acciones políticas y, ¿por qué no? A lo mejor, de alguna otra manera, tener un cargo posteriormente público que permita precisamente generar más acciones en torno al pro de trabajo de la diversidad sexual. Ahora, pues hasta ahorita hemos hablado prácticamente de lo que es un grupo, como su función, qué pasa cuando los grupos salen a lo político o el impacto que puede tener político, qué pasa con las empresas que también generan este tipo como de acciones. Si tú en algún momento te has preguntado, ¿podré construir una red de apoyo? Todas las personas tenemos la capacidad de construir una red de apoyo, todas. Y a lo mejor podríamos estar pensando, bueno, es que yo pensaría que no tengo los recursos. ¿Sí? Pero entonces, cuando yo pienso, no tengo los recursos para yo construirla, pudiéramos estar cuestionando esa acción porque en un grupo todas las personas apoyan. Y entonces necesito empezar a juntarlas, reconocerles, ubicar habilidades y otros elementos. Algunos pasos muy generales es identificar necesidades comunes. ¿Quién tiene la misma necesidad que yo? Bueno, de entrada primero tendría que conocer cuál es mi necesidad. Si en este momento mi necesidad a lo mejor es armar un grupo de personas, ¿no? De la diversidad, ¿no? Hombres, mujeres, cis, trans, ¿no? A lo mejor que tengan de 40 a 50 años con la finalidad de ubicar mis necesidades, necesito empezar a identificar dónde están esas personas, ¿sí? Y cuál es la necesidad de ese grupo poblacional. Puedo meterme a la investigación, ¿sí? O puedo hacerlo de manera informal, simplemente hacer una convocatoria o ubicar conocidos. ¿Qué te parece si nos reunimos, no? Platicamos como de nuestras problemáticas y a partir de eso, ¡pum! Generamos un grupo para entonces trabajar estos temas, ¿no? Ese puede ser. Y no necesitas un espacio, sería lo más agradable. ¿Sí? Pero puede ser en una reunión de café inicialmente y luego posteriormente conforme se vayan conociendo, pues bueno, pueden hacerse en otros espacios, así hasta gestionar a lo mejor hasta espacios institucionales o de gobierno. Dos, se pueden reunir las personas aliadas dispuestas a colaborar. No todas las personas están dispuestas a colaborar. Entonces, esa es la parte interesante. Luego hacemos como ciertas convocatorias y llega una cantidad de personas, pero cuando entonces ya planteamos como esta posibilidad de colaborar, ¿sí? Todavía ese número de personas se puede llegar a reducir. Para ello hay que tener objetivos muy claros. ¿Cuál es el objetivo de este grupo? Es un objetivo académico, es un objetivo político, es un objetivo personal, es un objetivo espiritual o religioso, incluso tiene el objetivo solamente como de una parte recreativa, de hacer deporte, de socializar solamente, de tomar el café, de tejer, de lo que sea, ¿no? Tal cual es, ¿cuáles son tus objetivos? Y crear una vez teniendo estos objetivos claros, pues es importante crear espacios seguros de reunión, ya sea presencial o virtual. ¿Sí? Que hay colectividades que inician así en lo virtual y una vez que están fortalecidas o fortalecidos o fortalecides, se pasan a lo presencial o generan acciones híbridas, ¿no? Y esto va ayudando mucho como a que estas mismas personas que están dentro de la colectividad o el grupo promuevan la participación activa del mismo, ¿no? Hay grupos que de estar precisamente a lo mejor como en sus reuniones específicas que son de un crecimiento personal, se salen a buscar más, empiezan a participar como en algunos eventos,
ya sea de orden político, de orden social o sociopolítico, y de alguna otra manera ellas, ellos y ellas van haciendo los difusores de una nueva configuración del grupo. Y siempre es importante, ¿no? En los grupos no necesariamente una persona tiene que conocer de todo, ¿sí? Se puede hacer la gestión, ya sea en lo institucional o en lo profesional o inclusive con las organizaciones civiles para poder recibir asesoría dependiendo el fin. Si ya sea que es un fin como más personal, pues no sé, algún terapeuta que venga a hablarnos sobre la salud sexual y reproductiva, ¿no? O en el tema a lo mejor gubernamental, que venga una persona encargada de derechos humanos para que pueda hablarnos acerca de este, los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante como ir ubicando que yo necesito partir de identificar una necesidad, de reunir a personas, de establecer objetivos claros, de crear espacios seguros, de promover una participación activa y obviamente buscar siempre la información y la asesoría. Ahora, vamos a imaginar que los grupos ya están creados. Una cosa es crear un grupo, desarrollar temas, desarrollar a lo mejor ejes temáticos, pero otra cosa es fortalecer la red de apoyo, ¿sí? No solamente es conformar y listo, sino qué necesitamos hacer para que se queden, para que estén, para que a lo mejor esto se pueda formalizar o llevar de una manera más allá de lo que en algún momento inició. Hay ciertos grupos que empezaron con reuniones de amistades y trascendió hasta ser organizaciones civiles o hasta tener una incidencia social y política, ¿sí? Pero porque se empezó a fortalecer esa red de trabajo. Y aquí volvemos un poco a revisar la visión y el propósito compartido, ¿no? Nos reunimos para esto, pero continuamos con esta visión o es importante reestructurarla. Ahora que ya nos juntamos, ahora que ya nos conocimos, ahora que ya sabemos quién es quién, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a la acción? ¿Lo llevamos a la calle? ¿Lo llevamos a lo político? ¿O lo llevamos a la calle para seguir jalando personas y seguir fortaleciendo precisamente lo que hemos aprendido? Entonces, es importante definir claramente el objetivo, para qué existe, asegurarse de que todas las personas lo comprendan y lo compartan, y revisar y reafirmar el propósito periódicamente. Este propósito es ideal para el contexto específico en el que estoy viviendo o necesito reestructurar. Para fortalecer también una red de apoyo es importante la confianza y la seguridad emocional. Necesitamos empezar a crear un ambiente donde todas las personas nos sintamos seguras de hablar sin juicio, ¿sí? Establecer acuerdos de trabajo interno y externo, ¿sí? Fomentar la empatía y el respeto, tal vez tener unas cláusulas de valores, ¿no? O unas cláusulas del respeto, ¿no? Y eso se puede hacer en grupo como tal, ¿no? Estos acuerdos o estas ideas o valores que van a soportar al grupo con la finalidad prácticamente de que cualquier persona que entre a este espacio pueda sentirse apoyada, segura, este, parte de la vida, ¿no? Etcétera. Necesita dentro de la red de apoyo haber estrategias de comunicación o una comunicación clara y horizontal. Si es posible, usar un lenguaje inclusivo, respetuoso y directo. Promover que todas las voces sean escuchadas, especialmente de las menos habladas. Luego entramos a grupos y a veces nada más no hablamos, ¿no? Y luego a veces solo refuerzo la idea de que no pertenezco porque o no participo, pero también no me toman en cuenta, ¿no? Entonces necesitamos resolver conflictos con diálogo y cuidado, no evitándolos. En cualquier grupo de personas siempre va a haber diferencias. Siempre va a haber opiniones diversas, pero necesitamos llegar a puntos de acuerdo donde el diálogo y el cuidado entre nosotras, nosotros y nosotres sea lo principal. Si yo evito
¿no? Como generar este tipo de acciones, pues lo único que voy a hacer es echarle más fuego más bien, más leña al fuego. También necesitamos revisar los roles y responsabilidades definidas, ¿no? Pero flexibles, ¿no? Esto podríamos como un poco mencionar que cada participante de un grupo tiene ciertas habilidades. Y entonces, si yo soy bueno para esto, pues al igual podría ser el rol que me queda. Si a lo mejor mi compañera no es una buena vocera, bueno, pues entonces a lo mejor va a ser la encargada de hablar en público, de hablar a lo mejor, de coordinar ciertos temas, ¿no? Bla, bla, bla. Si alguien tiene la habilidad de la gestión, pues entonces que se encargue de las gestiones correspondientes. Para eso nos van a servir los roles. Pero primero necesito desde mi propia humildad reconocer que yo no todo lo puedo y que el otro puede sí saber más que yo o que sabe algo diferente a mí misma, a mí mismo o a mí mismo. Y es por ello que es importante establecer quién facilita, quién coordina, quién comunica, quién hace, quién compra, quién gestiona, bla, bla, bla. Y, ¿por qué no? A lo mejor si queremos hacer una visión muy democrática, pues de alguna otra manera permitir la rotación de roles o evitar jerarquías como muy rígidas. También es importante que dentro del grupo se fortalezca el cuidado mutuo y el cuidado colectivo, ¿no? Es importante priorizar, por ejemplo, en el bienestar de cada integrante del grupo, así como incluir prácticas de autocuidado y cuidados comunitarios en las reuniones, ¿sí? Así como atender signos también de agotamiento, de sobrecarga emocional. Y para ello es muy importante estos procesos de acompañamiento, ¿sí? En un grupo sí también puede haber desgaste emocional y no todo recae sobre una persona, ¿no? Por eso es muy importante empezar a ubicar cómo me cuido yo, cómo cuido al grupo y cómo nos cuidamos entre todas, todos y todes. Puede haber pequeños rituales y cohesión grupal o trabajos en grupos como eh, rituales de apertura, de cierre, de celebraciones, de aniversarios, ¿no? Vamos, sí, cuestiones de esa índole, así como crear espacios tal vez como muy formales, ¿no? Donde haya capacitación o informales, donde se fomente más bien como el vínculo, compartir ir a la alberca, juegos, actividades, ir al centro, caminar, etcétera, ¿no? Así como también es importante la capacitación y el crecimiento en conjunto. No solamente reunir. Si queremos llevar esto un poco más allá, entonces necesitamos la capacitación y el crecimiento, así como ofrecer talleres, lecturas o espacios formativos compartidos. Tal vez ver una conferencia en conjunto y después debatirla, tal vez gestionar a personas para que vengan y que nos den una charla y que nos empiecen a formar en temas muy específicos, ¿no? Etcétera. Así como fomentar el aprendizaje colectivo, ¿sí? Desde la experiencia de cada participante. Y como lo he dicho en varias ocasiones, siempre es importante la evaluación y la retroalimentación. Es decir, generar espacios en donde podamos preguntarnos cómo nos sentimos en el grupo y qué podemos mejorar. ¿Sí? El hecho de crear un espacio, tener un espacio o hacer un espacio, inventar un espacio y empezar como un poco a conjuntar gente o a guiar algún tema no significa, ¿sí?, que el grupo eh, lo pueda entender al 100 o no significa que es lo mejor para el grupo o no significa este, que con eso basta. Hay momentos que necesito reconocer que es importante precisamente esa gestión, ¿sí? Y hacerlo en tono constructivo, ¿no? Muchas de las veces evitamos estos procesos de evaluación y retroalimentación porque tal vez no acepto las críticas. Y es importante que en los grupos podamos como ir un poco identificando que las críticas pueden llegar a ser constructivas, ¿no? O que son constructivas y así lo tomo. O que en algún momento necesito incomodarme para poder generar cambios importantes en mi vida. ¿Cuáles podrían ser algunos de los retos a los cuales nos vamos a enfrentar? Los retos, como ya lo hemos como hablado en otras ocasiones, ¿no? La discriminación estructural,
la negligencia en las instituciones públicas, por ejemplo, ¿sí? O en espacios en lo cotidiano, ¿sí? Tal cual. La falta de recursos o apoyo institucional. Muchas de las veces tengo que dejar de ser colectivo para hacerme organización civil, porque a veces en las colectividades pues no hay como mucho apoyo, hay más, un poco más de apoyo en organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Sin embargo, con una buena gestión, aunque seas colectividad, la institución, sobre todo de gobierno, tiene que ayudar, ¿no? Ya sea con el espacio, con sus propios recursos, ¿no? Recursos me refiero como al plan de trabajo que tienen para poder desarrollar ciertos temas con cada población, no necesariamente que me vayan a dar dinero, ¿no? La invisibilización dentro de otras agendas, cuando esto ya lo volvemos hacia lo social y político, pues a veces nos damos cuenta que luego nuestras necesidades no son cubiertas al 100 o que no son cubiertas de entrada y que es importante entonces de alguna u otra manera empezar a incidir. También nos podemos encontrar con barreras culturales y religiosas. O sea, al final me parece que todas las personas nos vamos a enfrentar como a este tipo de retos y que también los podemos volver como ciertos objetivos y acciones en concreto. Es decir, qué hacer o qué acciones hacer para erradicar la discriminación estructural, campañas, talleres, eh, una pequeña conferencia en redes sociales, etcétera. ¿Qué puedo hacer ante la falta de apoyo o la falta de recursos a nivel de la colectividad? Bueno, de alguna otra manera es empezar a ubicar qué tipo de recursos son los que me pueden brindar algunas instituciones. Hay algunas instituciones, por ejemplo, que son de salud, que tienen como ciertos materiales que pueden ser otorgados a las colectividades u organizaciones. Entonces puedo empezar desde ahí, ¿no? O entre nosotros poner hoja, lápices, qué sé yo, ¿no? ¿Qué acciones puedo hacer ante la invisibilización de otras agendas? Pues visibilizarme, ¿no? Cursos, conferencias, campañas, ¿no? Y barreras culturales o religiosas, ahí es donde nos vamos a detener mucho porque constantemente la barrera principal, además de la discriminación estructural a la cual nos podemos enfrentar, son las barreras culturales y ahí es mucha educación, mucha capacitación, mucha sensibilización, em, pero también va a depender mucho de cómo lo hago. ¿Cómo lo hago para tener esta apertura de las y los demás y no estarme cerrando, ¿sí? Mm, al rechazo, ¿no? O al cierre, como de ciertas barreras. Muchas de las veces me tengo que adecuar, ¿no? Para poder estar y poder ser muy estratégico y posteriormente incidir. Ahora, algunas reflexiones que podemos generar para crear espacios seguros, pues de entrada serían como que te preguntaras, ¿no? ¿Cómo puedo yo, ¿sí? Ser una persona aliada? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué conocimiento cuento? ¿Con cuántas ganas? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi aporte hacia un grupo? ¿Qué estigmas necesito revisar dentro de mí de suma importancia? ¿No? ¿Cuáles son estos autoestigmas o estigmas personales introyectados, ¿no? Que yo aún tengo? Porque el hecho de ser parte de la diversidad no significa que yo esté absuelto, ¿sí? De pensamientos, creencias limitantes, bloqueos, señalizaciones, ¿no? Ya sea de mí hacia mí o de yo hacia los y los demás. Y ubicar si mi entorno promueve o limita la diversidad para entonces empezar a generar acciones. Y podríamos ubicar que los espacios seguros pues no se dan, sino que se construyen colectivamente. Ujú. Ellos podrían ser algunos pasos o reflexiones como un poco para generar grupo. Es por ello que hablar de espacios, grupos, colectividades o posteriormente organizaciones, pues la realidad es que nos ayudan a ofrecer espacios de aceptación, de apoyo y de solidaridad.
Estas redes pueden llegar a desempeñar un papel crucial, ¿no? En la lucha contra la discriminación y la promoción de una sociedad, pues más inclusiva y respetuosa de la diversidad. La importancia de estas redes, pues no puede subestimarse, ya que son vitales para el crecimiento personal y colectivo, pues van proporcionando, ¿no? Un faro de esperanza y un camino hacia un futuro donde todas las personas podamos vivir auténticamente y sin miedo. Dentro de lo que es el proceso, por ejemplo, de un servidor, mucho de lo que he vivido, lo que he construido es a partir de las colectividades. Es a partir de unirme con otras personas que tienen los mismos ideales que yo y escucharnos entre todas, entre todos y entre todes y poner acciones claras. ¿A partir de qué? De la gestión de los recursos y reconocimiento de los recursos que cada una, cada uno o cada uno tiene. Por ejemplo, yo recuerdo que en la universidad empecé con a identificar que había ciertos bloques temáticos que no eran abordados. Por ejemplo, temas de diversidad. Yo le decía a una compañera algún día, oye, pues que me parece que el tema de la diversidad no es abordado desde una manera objetiva científica, no es abordado a lo mejor con esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Ella comenta, sí, yo también lo he visto y creo que es muy importante, ¿no? Bueno, entonces para no hacerles el cuento tan largo, porque es un ejemplo, ¿no? Empezamos como a ubicar si había otras personas que tenían como nuestra sensación. Llegamos así como a total de 6 personas, ¿no? Donde decidimos generar un grupo en el cual pudiera gestionar conferencias específicas para la universidad y que fueran gratuitas, ¿sí? ¿Qué hicimos? Pues empezamos a formar, a reunirnos, ¿no? Con hoja y lápiz, ¿no? Escribir como ciertas ideas, qué es lo que falta, cómo estábamos nosotros, qué habilidades teníamos, ¿no? Y qué podíamos hacer. Llegamos a la idea de crear una primera, un día de puras conferencias, ¿no? Y actividades de lo que fue ese evento, ¿no? Todos relacionados en temas de la sexualidad, con la finalidad precisamente de ser promotores de información que nos ayudara como estudiantes a poder precisamente incorporar, ¿no? Ya que los planes, pues, académicos, pues, obviamente no alcanzan para todo. Bueno, y es así como organizamos un evento, en la universidad, donde tuvimos alrededor como de 10 conferencias, unos 5 talleres, 5 videoanálisis, etcétera. Pero todo esto lo hicimos a partir precisamente de esa colectividad. Posteriormente de esa acción, cada una de nosotras y nosotros, por esas acciones que en algún momento hicimos, nos empezamos a vincular con organizaciones civiles. Y estas organizaciones civiles empezaron a ayudarnos, más bien, a ofrecernos ciertos cursos, conocimientos o información, o a participar dentro de sus propios proyectos, ¿sí? Para irnos como un poco formando más en cada uno de los temas que cada quien eligió. ¿Sí? Y entonces es así como yo llego a este tema de lo que es la incidencia social y política, el activismo de la diversidad sexual. Porque poco a poco, ¿sí? A partir de la identificación de una necesidad, construí una necesidad, pero también la gestioné y la difundí para de alguna u otra manera pues poder tener un impacto sociocultural. Y luego de ahí, pues ya me fui a otra organización y así sucesivamente hasta llegar precisamente a la aquí y a la hora, donde gracias a toda esa historia y conocimiento con las organizaciones, pues es que de alguna u otra manera estoy aquí frente a usted. Pero todo esto que les acabo de decir tiene que ver mucho con estos grupos de apoyo. Entonces,
Yo pude haber decidido, Edgar, solamente quedarme hasta la parte tal vez emocional con los grupos, ¿no? O cubrir la necesidad de ser un estudiante que quiere traer conferencias y hasta ahí. Pero cada quien lo llevó un poco más allá. Y esa es la parte donde los grupos de apoyo pueden impactar y salirse precisamente como de este espacio que es lo personal. Claro, lo personal siempre va a ser algo transversal que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Pero ya si tú de alguna otra manera lo quieres llevar más allá, puedes hacerlo y puedes entonces pasar de colectividad a ser una organización o a hacer un trabajo de incidencia social. Pues yo espero que esta charla te haya gustado, te haya como llevado a la reflexión, pero sobre todo te haya invitado a empezar a reconocer que tienes la capacidad para poder generar un grupo, porque todas las personas lo tenemos. ¿Sí? El punto es cuál es mi necesidad y hacia dónde quiero ir. Teniendo eso y teniendo convicción para generar un cambio, lo demás va surgiendo. Pues espero y que te lleves estas reflexiones, espero que te lleves tarea como un poco para poder hacer tu propia red de apoyo y pues nos vemos muy pronto. Sigan en conexión con los demás módulos para que puedan precisamente terminar este proceso y entonces tener más elementos y herramientas. Mi nombre es Edgar Rosales y nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que estén excelentemente bien.